muévete. ¡Que avances! ¡Avanza! ¡Te he dicho que no entiendes su idioma! ¡Atrás! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ya, ya! ¡Quédate aquí! ¡Nombre del prisionero! Francisco Pensotti. Ya, ya, avanza, avanza. ¡Adentro! ¡Avanza! La predicación evangélica en el Perú se inició con sufrimiento, con el padecimiento por la fe. La religión había sido usada por el virreinato español como un arma de control social, e instituciones como la Santa Inquisición habían perseguido, encarcelado y asesinado decenas de creyentes, protestantes y judíos. Por más de 270 años de virreinato y hasta un año antes de declarar la independencia, cualquier persona que leyera una Biblia o contradijera al clero era apresada. En tiempos de la colonia, el imperio español, un imperio católico, luego de las guerras de religión y de esta tensión que vivió desde el siglo XVI, iniciado la reforma y también iniciado la contrarreforma, España va a abrazar todas las resoluciones del Concilio de Trento, que van a ser resoluciones en su gran mayoría antiprotestantes. El Tribunal de la Santa Inquisición fue un organismo implantado por la Iglesia Católica con el fin de combatir las herejías. Ahora, la denominación de herejías era bastante amplia para la Inquisición. En realidad era el combatir todo movimiento que estuviera en contra de la Iglesia Católica, de su clero, del credo y de cualquier otra cosa. En tanto había sospecha de que alguna persona fuera hereje, la Inquisición tenía el poder y el apoyo estatal de poder extraer la confesión de los sospechosos por el modo que fuera. Es decir, muchas veces, y eso se ha probado históricamente, que aquellos acusados por la Santa Inquisición de ser herejes terminaron confesando sus herejías, aun cuando ellos no eran herejes,
simplemente por la necesidad de que la tortura se detuviera. La congregación de los dominicos de Santo Domingo son los que gobiernan la Inquisición. La Inquisición, claro, nace de la España católica rancia, antievangélica y protestante. Y hay una influencia, claro, inicialmente no hay tanta influencia del Vaticano en el inicio de la Inquisición, pero que la Inquisición funcionó en el Perú y funcionó re bien, funcionó. No olvidemos que el primer mártir de la Inquisición en el Perú es francés, ¿no es cierto? Que Mathieu Saladé, que luego castellanizamos a Mateo Salado, que fue quemado en la Plaza de Armas por tener una Biblia o parte de una Biblia en francés. Ese fue el delito. Mateo Salado fue ajusticiado, asesinado por ser luterano, es decir, a los no católicos romanos les decían general luterano, pero él fue un ciudadano francés, Matei Salat, y entonces muy probablemente fue un hugonote, que eran los protestantes reformados de Francia. 20.000 de ellos fueron asesinados también en la noche trágica llamada de San Bartolomé. Toda la época colonial, 1492 hasta 1808, tenemos todo un tiempo de veto al protestantismo en América Latina. Pero en los planes de Dios era tiempo de libertad, y con la Declaración de Independencia se expulsa a la Inquisición y los puertos peruanos se abren a cientos de protestantes que vienen a luchar, trabajar y aportar. Entre ellos, el educador y colportor bíblico Diego Thompson. El Perú, desde este momento, es libre e independiente. Por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa. ¡Que Dios defiende! ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Bueno, en realidad muchos desconocen que el mismo general San Martín, una vez establecida la independencia de nuestro país, invita a Diego Thompson como educador inglés para establecer la educación pública en el Perú. Y él era un cristiano, de tal manera que trajo los principios, los valores de la fe cristiana al Perú, de los mismos albores de la independencia. San Martín le hace un encargo muy especial a Diego Thompson, que prepare la primera escuela para maestros y que se encargue de enseñar el método lancasteriano, es decir, que los alumnos más preparados, que progresaban más, les iban a enseñar a los otros alumnos. Cuando Thompson llega, Thompson encuentra una gran necesidad en las personas por el conocimiento de la lectura. Habían muchas personas que no sabían leer, solamente los de clase alta habían recibido preparación en escuelas clericales, pero el resto de la población era bastante analfabeta. Thompson trata de vincularse con aquellos sacerdotes que tenían una preocupación social, es decir, desarrollar a las clases menos privilegiadas, dándole la posibilidad de aprender a leer. Thompson logra hacer que el pensamiento cristiano sea el que oriente la formación. Es por ello que recibe apoyo de sacerdotes. Ahora, no recibe apoyo de ningún arzobispo, no recibe apoyo de ningún cardenal, porque se sabía que en ese tiempo la Iglesia romana estaba apoyando a los realistas. La difusión de la Biblia, la proclamación del Evangelio de Cristo está muy ligada con la educación. Las corrientes de pensamiento libertario, tanto en Europa como en América Latina, eran generalmente identificados con actitudes anticatólicas. La francmasonería surge como un movimiento laico
contrario a la jerarquía y las doctrinas católicas. Por eso se vincularon a este movimiento de las logias masónicas, Bolívar, San Martín y todos los libertadores. No olvidemos que en Europa, hasta la Reforma protestante, la educación era privilegio de la nobleza y del clero. El poblador humilde no tenía ninguna posibilidad de optar a una educación. Entonces, la primera escuela de educación pública laica de la historia aparece en Ginebra, por la Reforma, con la influencia de Calvino. Primera escuela abierta para el pobre, que no era ni hijo de príncipe, ni duque, ni conde, ni nada de eso. Así que esas influencias son las que trajo Diego Thompson, ¿cierto? San Martín le interesa ese énfasis en educación y lo incorpora. Entonces uno ve las raíces libertarias más vinculadas a las corrientes protestantes que a las corrientes católicas, por supuesto. Ahora, el sistema reformador ha sido considerado como un sistema de vanguardia desde la Edad Media, ¿no? Con el mismo Lutero. Y es más, hay escritos de filósofos contemporáneos, ¿no? Que hablan acerca de que la iglesia protestante es una iglesia novedosa y de cambio, porque a diferencia de la educación que es impuesta por medio del adoctrinamiento vertical, la educación protestante es una educación liberal que tiene elementos democráticos y de discusión. Y eso es lo que atrae a los libertadores, eso es lo que atrae probablemente a San Martín y a todos los que vienen con él. La nueva forma de pensar que Dios había dado con la Reforma permitió cambios inesperados desde el primer año de nuestra independencia. En el himno nacional realmente es muy grande la influencia. Si nosotros analizamos la estrofa que hoy se está entonando, pues nos damos cuenta que cuando se menciona acerca de los Andes, que en la cima de los Andes se coloca el pendón bicolor, nos está indicando que se pone a la patria, pone a la nación en el punto más alto, más cerca de Dios. En la segunda parte dice, cuando dice a su sombra vivamos tranquilos, está mencionando el Salmo 91 que dice que moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Y tercero, y cuando dice que renovemos el gran juramento que le dimos al Dios de Jacob, ese juramento es judío, es el pacto de Abraham, justamente porque tienen esa herencia. Por lo tanto, es una estrofa netamente judeo-cristiana. Como España estaba más ligada justamente a la contrarreforma, pues los herederos de la reforma, ingleses, que eran enemigos de España, pues les interesaba la independencia de las naciones de América Latina justamente del dominio español, porque ellos tenían un monopolio cerrado que no permitía la presencia europea de manera integral. En ese sentido, entonces, ingleses como Cochrane, el caso también del mismo O'Reilly, tienes también, por ejemplo, a Miller, O'Higgins, son ingleses que vienen y colaboran con la independencia porque ellos eran enemigos de España y eran también herederos de la Reforma Protestante. Estaban en la educación y también en la guerra. Para esas son las dos grandes cosas que hicieron. Por lo tanto, los protestantes y los herederos de la Reforma hemos sido participantes activos y directos de la independencia del Perú. Años después va a llegar a América Latina los misioneros. Primero son inmigrantes, tratados, luego vienen los colportores y luego vienen los misioneros. Más o menos en 1850 en Brasil y en Argentina, la presencia de misioneros enviados por iglesias grandes en Estados Unidos y también en Europa, pero más de los Estados Unidos van a tener su presencia en nuestros países. Y al Perú también van a llegar. 1849 va a llegar el primer capellán anglicano a Lima y se va a establecer la primera iglesia protestante, la iglesia anglicana. 1849 en el Callao, en Lima, hay mucho inmigrante europeo y la iglesia anglicana va a empezar a tener ya sus actividades más cúlticas. Ya en 1870
va a empezar algunos grupos de protestantes a reunirse también en el Callao, entre ellos de la señora Peterson. Ahora, aquí tenemos ya la presencia de inmigrantes y de misioneros que van a empezar ya a hacer cierta tarea, pero esto se va a dar más adelante, especialmente ya en 1886, cuando un poco antes también Pensotti ya visita el Perú. ¡Ay, qué te pasa! Me tienen harto con ese libro. ¿Tú no te das cuenta que por culpa de ese famoso libro estás aquí, en la cárcel? Eres un delincuente, un prisionero. Tu esposa y tus hijos están solos allá afuera porque tú no paras de hablar de tu Cristo. Todo el mundo le hablas de tu Cristo. Nadie te trajo acá para que nos salves a todos. Estás aquí para pagar tus culpas, para morirte podrido como todos nosotros. Yo no voy a morir aquí. ¿Por qué no? ¿Porque eres mejor que nosotros? ¿Porque tienes ángeles que te defiendan? ¿Dónde quedaría tu fe si ahora mismo acabo con tu vida? ¡Aquí! Cárcel. Prisionero Pensotti. Soy yo, señor. Tiene visita. Josefa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Hasta cuándo te van a tener acá? Escúchame, ten fe. Pronto voy a estar contigo y con nuestros hijos. Tienes que tener fe. Es que yo no soporto más. Ya no puedo. ¿Qué te pasa, Josefa? ¿Por qué estás temblando? ¿Qué te ha pasado? Cuéntame, ¿qué te ha pasado? Nada. No me ha pasado nada. ¿Qué te ha pasado, Josefa? Es la cárcel. ¿No entiendes? Aquí nadie tiene derechos. Nadie. No respetan a nadie. Es la cárcel. Pero el que está preso soy yo, no tú. ¿Qué te han dicho? Nada. Ya te dije que nada. Dime, ¿con quién tengo que hablar? ¿A quién tengo que buscar? ¿Quién crees que pueda ayudarnos? En la casa ya no hay comida casi y nadie quiere visitarnos porque tienen temor de caer en la cárcel como tú. Escúchame, Dios siempre está con nosotros. Nunca abandona a sus hijos. Yo estoy seguro que voy a salir de aquí pronto, pero tú no tienes que regresar. No te expongas de esa manera. Dios quería que muchas personas escucharan su palabra, inclusive aquí en la cárcel. Ha venido mucha gente importante a visitarme. Todo lo que ahora parece tan malo solo es el inicio de grandes cosas. Nosotros hoy día vemos el Evangelio con libertad, que podemos predicar, cantar, pero ha habido tiempos cuando la persecución en la iglesia evangélica fue fuerte, comenzando con Pensotti, pero la generación después de él también. Yo recuerdo llegando aquí al Perú en el año 83, 84 y conversando con algunos de los ancianos de las iglesias, especialmente en provincias, cómo la gente tiraba en piedras o a veces apedrearon al mismo pastor o un cristiano, simplemente por ser cristiano. Bueno, Francisco Pensotti era un colportor, así se llamaba a los que viajaban de pueblo en pueblo, llevando Biblia, vendiendo Biblias, y al vender la Biblia, por supuesto, testificaban de la fe cristiana, iban a evangelizar. De esa manera que
Pensotti llega a nuestro país con esa intención de traer el Evangelio, pero vendiendo la Biblia porque prácticamente no existían en nuestro país, ¿no? Pero al llegar al Perú, muy poco tiempo después fue encarcelado, estuvo en Real Felipe, una prisión terrible, ¿verdad? Y pasaron años, y recién cuando es liberado, comienza a salir acá por el país, ¿no? Pero con muchas dificultades, con muchas limitaciones. Hemos visto y tenemos el caso de Pensotti y el sufrimiento que fue objeto por proclamar el Evangelio de Cristo y difundir la Escritura. Pensotti es el gran pionero de la evangelización en el Perú, porque el impacto que él, de su ministerio, prácticamente abarcó todo Centroamérica y Sudamérica. Y como buen pionero, él sufrió los avatares del rechazo de una sociedad evidentemente muy conservadora, que se asustaba frente a un evangelio que realmente se sujetaba pues a la palabra y al conocimiento bíblico profundo que él tenía como buen metodista. ¿Qué me importa del mundo las penas? Y doblada tener la cerviz. ¿Qué me importa que esté yo en cadenas si me espera una patria feliz? Resignado, tranquilo y dichoso, de la aurora me encuentra la luz, porque sé que Jesús bondadoso por su pueblo ha expirado en la cruz. Las prisiones injustas que sufrió Pensotti, primero en Arequipa y luego en los calabozos de la fortaleza del Real Felipe, llegaron a ser publicadas en el New York Herald y generaron una gran reacción social a su favor y en contra de la persecución religiosa. Él sufrió cárcel, él fue perseguido, pero provocó una corriente opinión, primero en el país y luego fuera a nivel internacional, que hizo que todo el mundo se preocupara. Se pronunciaron intelectuales, las logias masónicas, las personas de influencia política y militar de aquel tiempo. ¿Qué es este asunto? Y la verdad, lo que él hablaba era lo que estaba justamente en las Escrituras, y eso generó una opinión internacional a favor de él por su libertad. Y él es el que pone los cimientos para la libertad de culto en el Perú y en América Latina. En 1890 recuperó su libertad después de 8 meses de cárcel para continuar con su obra y fundar oficialmente la primera iglesia metodista en el Perú. El sufrimiento de Pensotti y otros precursores de su época abrieron las puertas para la llegada de decenas de misioneros que desde todos los rincones del mundo llegarían al Perú para fundar miles de iglesias. En 1870, la señora Peterson va a ser muy osada en empezar a distribuir
tratados y también Biblias en el Callao. Llega Carlos Bright, quien con la señora Peterson va a realizar ya cultos en español en un contexto donde no estaba permitido. Carlos Bright, en la obra independiente, va a empezar en Lima, en la calle Guadalupe. Luego van a llegar algunos ingleses con quienes se va a unir y van a alquilar un local en Polvos Azules. Luego van a migrar a la calle Negreiros. Más adelante va a llegar Juan Ricci en 1907 a Lima. Él llega en 1906 y se establece en Arequipa, pero en 1907 llega a Lima y a continuar esa obra ya en la calle Negreiro. Para 1910 van a abrir un pequeño instituto bíblico donde se van a formar Juan de Dios Guerrero y Juan Virgilio, que son dos de los primeros colportores de la IEP que van a hacer tareas especialmente en la zona de la Serranía Central, Yauyos y la zona de Junín. Entonces, esta iglesia va a tener la imprenta, va a tener su propio periódico, El Heraldo, y va a empezar a hacer una tarea de consolidación y también de difusión de las escrituras y de testimonios a través del texto impreso. Y en 1919 la iglesia va a propiciar la primera reunión, que lo vamos a conocer más adelante como las reuniones del sínodo. 1920 va a ser el segundo sínodo, en 1921 el tercer sínodo, y en 1922 en el cuarto sínodo se va a poner el nombre de Iglesia Evangélica Peruana. Entre las primeras iglesias entonces tenemos Chucuito, Callao, la de Lima, la de Nazca, la de Yauyos, Guantán Yauyos, Huánuco, más o menos en 1912, 1913, Morococha, Cazapalca, y es la iglesia que va a ir creciendo, y va a crecer de una manera sorprendente. Ya para, digamos, la década de los 20, los 30, la iglesia evangélica, evangélica peruana, ya a partir de 1922, va a tener una presencia muy amplia en lo que va a ser Cerro de Pasco, Junín, Valle del Mantaro, ¿no? Y también Yauyos. Sin dejar de mencionar también la iglesia en Urco o en Calca, en Cusco, la iglesia en la ciudad de Cusco también, y la iglesia en Arequipa. A ver si mañana les van a defender sus Biblias, sus libros. Yo mismo voy a ir, porque esos gringos malditos nos están haciendo daño, que están viniendo a confundirnos. Es por eso que yo me he reunido con ustedes dos acá, para que ustedes vayan al río y los apedreen, los boten a palos. Éramos malditos herejes, así como suena. Por eso que el cura del pueblo podía ir al comisario y traer una delegación de policías. La historia de las asambleas es una historia muy rica. Es la entidad de preparación ministerial más antigua que hay en el Perú. El evangelismo a fondo realmente es histórico. John Mackay es un misionero escocés que vino al Perú en 1916. América Latina ya no era un lugar de misión por la presencia de la Iglesia Católica Romana.